Buenas tardes. Mi nombre es Noé Jaime Plasencia, soy médico de profesión y actualmente estoy estudiando la maestría en salud pública en la Universidad Contemporánea de las Américas. El día de hoy voy a hablar sobre un artículo publicado en el 2022 por expertos en salud pública y que se llama El costo económico de la atención de embarazos y que este costo se le atribuye a la falla política de la prevención del embarazo en adolescentes en México. Uno de los objetivos principales, a manera de resumen de los objetivos principales de este estudio, pues es estimar el costo directo de las atenciones de embarazos atribuibles a esta falla y pues obviamente desde la perspectiva del proveedor, el costo medio de atención prenatal, del parto, del puerperio, el aborto y sus complicaciones. Se toman en cuenta tres escenarios en este estudio: embarazos totales, embarazos por arriba de la meta, embarazos no deseados y también el proveer métodos anticonceptivos y las características de los embarazos. Se tomó una muestra de más de 5 millones de adolescentes de 15 a 19 años de edad y obviamente nos arrojó un porcentaje en cada una de las variantes de acuerdo a la encuesta, sobre todo en inicio de vida sexual activa, cuántas utilizaban un método anticonceptivo, cuántas de estas adolescentes se habían embarazado, cuántos embarazos de estos habían culminado en aborto y también la escolaridad de estas embarazadas, si vivían en pareja o presentaban alguna complicación. El costo por este fallo, pues obviamente se le atribuye a esta falla política y es costoso la atención de las mujeres adolescentes embarazadas, comparado obviamente con proveerles un método anticonceptivo. Todas estas embarazadas o adolescentes eran de bajo ingreso y el costo era muy alto para los sistemas de salud. Comparado, de acuerdo a los resultados, pues con la provisión de métodos anticonceptivos, dice que eran hasta 34 veces más barato que la atención del embarazo, y esto al momento de otorgarles un método anticonceptivo, pues obviamente podría mejorar las condiciones de vida de esto y disminuir, por supuesto, la frecuencia de embarazos en adolescentes. A manera de introducción, los embarazos en adolescentes pues siempre se asocian a las desigualdades sociales, donde la alta concentración de estas embarazadas adolescentes pues estaban en áreas socialmente marginadas y estas caracterizadas por una pobreza extrema y una baja escolaridad. Aunado a esto de estas áreas, pues obviamente con el paradigma sociocultural que vincula la vida social con la procreación y promueven la maternidad como un proyecto de vida y principal función de la mujer. Por este motivo, pues México con un 52% de la población por debajo de la línea de pobreza e ingresos, pues lo coloca en el primer lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en frecuencia de embarazos de niñas de 15 a 19 años. Históricamente, desde los años o del año 1994 ya se empezaba a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo donde se instruía a los países pertenecientes a las Naciones Unidas para asegurar el acceso a la información y la educación y servicios de salud para reducir los embarazos en adolescentes. Posteriormente, la OMS ya estableció un conjunto de directrices que iban enfocadas a la prevención de este embarazo, pero sobre todo a las muertes maternas. Y ya el Fondo de la Población de las Naciones Unidas pues plantea modelos donde considera el embarazo en adolescentes como un problema social, pero lo vincula a la pobreza, la desigualdad de género y la discriminación. Hay acciones que se están implementando ya desde aquellos años, países de Latinoamérica que implementaron estrategias para disminuir los embarazos en adolescentes, estrategias que no han funcionado y que aún siguen con tasas muy elevadas en este tipo de embarazos, sobre todo en mujeres de 15 a 19 años, como Honduras, Ecuador, El Salvador, no así con países europeos, donde su primicia pues es ofrecer educación sexual temprana a esta estrategia y obviamente reducir esta tasa de embarazos. Países como Suiza, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica
pues han registrado menos de 5 nacimientos por cada 1000 adolescentes en el año 2019. México en el 2014 publicó su estrategia en APEA, obviamente con el objetivo de disminuir estos embarazos, pero estableció metas y estableció para 2 años, para diferentes años. Al 2018, pues se esperaba reducir el número de nacimientos a 63 por cada 1000 mujeres de 15 a 19, y para el 2030, pues se tiene esta meta de eliminar los nacimientos en menores de 15 años y reducir a un 50% la tasa de fecundidad en lo que viene siendo los adolescentes. Claro que esto no se ha llevado a cabo. Estas políticas han sido fallidas por alguna situación, por alguna mala implementación. Las características de este estudio, pues es un estudio económico, donde estima el costo medio. La información, obviamente es una información que procede de una encuesta. Existe una hipótesis subyacente donde la provisión de anticonceptivos pues es necesaria, pero no ha sido suficiente. La fuente de información en cuanto de dónde se toma son de los parámetros epidemiológicos de la ENADIT, en su momento, que contiene alguna información demográfica, de sexualidad y todo eso. Y los parámetros económicos se obtuvieron de las instituciones públicas que presentan. Se saca un costo unitario, de acuerdo a la atención prenatal de cada embarazada, basado en las normas oficiales mexicanas, la 007 de embarazo, y en las prácticas clínicas de atención obstétrica. La estimación se incluyó la visita médica, los estudios de laboratorio, ultrasonografía, vacunas, suplementos alimenticios, y obviamente para sacar un costo unitario. El costo medio, pues, de atención a esto, se tomaron en cuenta el costo de atención del parto y puerperio, complicado o no complicado, del aborto también complicado o no complicado, y también de la resolución de este evento obstétrico, ya sea por cesárea o por parto normal, que esto implicaba aún más el costo. Se unifican los criterios de forma dicotómica, es decir, si presenta o no presenta complicaciones, se toma en cuenta los parámetros epidemiológicos, se seleccionaron las complicaciones con mayor probabilidad de ocurrencia, y aquellas que concentraban más el 90%, pues fueron las que se implementaron. Los parámetros económicos corresponden a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE. Aquí vemos una tabla donde nos habla de los parámetros epidemiológicos, donde observamos que obviamente la complicación más frecuente en embarazos de adolescentes es la hemorragia obstétrica, que nos llega hasta un 60% de acuerdo a la encuesta ENADIP, y obviamente el costo también es muy alto por cada atención de estos embarazos. El costo promedio o el costo medio de la proveer anticonceptivos para prevenir estos embarazos se basa principalmente en el tipo de método que usaron de acuerdo a la encuesta, los precios de adquisición del anticonceptivo y los costos de atención ambulatoria reportados por las instituciones públicas, y el costo de una o salpingotomía obtenido de las instituciones se analizó obviamente entre un año reproductivo. Y el costo de la falla de la política de la prevención de los embarazos se estimó, obviamente esto se estima, la diferencia entre el costo de atender los embarazos deseados y la sumatoria del costo de otorgar anticonceptivos y atender los embarazos no deseados. Esta otra tabla nos habla de las variantes. Aquí ya los resultados que se obtienen del estudio. En México residían en el 2018 más de 5 millones de mujeres de 15 a 19 años, de las cuales el 30% reportó haber iniciado una vida sexual a una edad media entre 15 años. De estas, pues menos de la mitad usaban algún método anticonceptivo, y un 44% se había embarazado alguna vez. Y de estos embarazos, pues el 9% concluyó un aborto. Aquí, como vemos en esta tabla, el mayor porcentaje de acuerdo a ingresos económicos, o se clasifica en bajo nivel socioeconómico, medio y alto, pues observamos que las embarazadas pues adolescentes estaban más con un nivel socioeconómico muy bajo. Había también una baja escolaridad, hasta en un 52% que tenían escolaridad de secundaria o menos, y
obviamente muchas de estas deseaban embarazarse, hasta un 45% en embarazos deseados. En cuanto al abandono de la escuela, pues era en un 29%. Se consideraban indígenas la mayoría de estas mujeres y obviamente pues tenían un bajo ingreso económico, tenían una disminución de sus ingresos. Las características en cuanto a las complicaciones